Hay modelos de animales muy interesantes. Se ha descubierto, hemos dicho que se había descrito en caballos, perros, gallinas, lo que tal. La gallina no es un muy buen modelo y además pues si consideramos un tratamiento específico, cuando digamos a los pacientes saldrían plumas, con lo cual pues tampoco sería la solución ideal. Pero sí tenemos algunos modelos muy interesantes. Uno es una rata, es la rata Debra, o Debra, que es el Dundee Speckled Bald Rat, que espontáneamente pierde pelo. Y la otra, que es el más conocido, el más empleado, es un ratoncito, que es un ratoncito que lo inventaron en los laboratorios Jackson. Siempre se publican, las cosas que se publican por ese ratoncito si tienen la patente del ratoncito. Y el ratoncito este es una cosa muy curiosa, porque el 70% de las hembras, sobre todo, a partir de cierta edad, pues pierden el pelo, el folículo. Y además, si cogemos un trocito de piel de estos ratoncitas, y lo trasplantamos a una hermana suya, prácticamente consanguínea, pero de las que no ha perdido pelo, porque algunos pierden pelo y otros no. Pero si lo trasplantamos, entonces ocurre que algunos de esos ratones que no habían perdido pelo, lo pierden. Como si hubiera una respuesta inmunológica que se extiende y se hace general a la hermanita de la ratoncita en la que tenía esa alopecia areata, este modelo. Y hay otro modelo también que es cuando se hacen injertos de cuero cabelludo en ratones de estos que son tontos desde el punto de vista inmunológico, que por lo tanto no pueden rechazar a los injertos de otra especie o de otro rato. Ese es un artículo reciente que explica cómo se emplean esos modelos de animales para probar todos los tratamientos disponibles que vayan a ser en el futuro. Y aquí os voy a presentar, pues, esos son los ratoncitos estos del laboratorio Jackson. Son dos hermanitas, esta tiene esa alopecia areata. Esta otra, sobre todo cuando la alimentas con aceite de soja, pues tiene una resistencia a desarrollar alopecia areata. Esto es, si hacemos una biopsia del pelo de esos ratones, la piel de los ratones no es tan diferente de los seres humanos de cualquier mamífero, y lo que vemos en la profundidad es otra vez, fijaos, ese enjambre de abejas, que son los impulsitos de esos ratones que están produciendo ese mecanismo de inflamación. Y en las ratas, pues tenemos algo parecido. Esas son las ratas de otra vez el mismo patrón de inflamación perivulvar en enjambre de abejas, la ratita normal y la ratita con alopecia areata, que queda un poco de pigmento, porque esa zona pigmentada de la rata, cuando pierde el pelo, queda un poco de incontinencia de pigmento por ahí. Hay otros estudios que se han hecho, se ha visto lo que comentábamos, de que los injertos de cuero cabelludo, cuando se pierden los linfocitos que venían con el trozo de piel del cuero cabelludo de la persona con areata, cuando los linfocitos se mueren porque tienen su tipo de vida, el ratón no los puede eliminar. Es un ratón que es inmunológicamente tonto. ¿Sabes? Es un ratón que hay que tenerlo aislado de todo tipo de virus o de microbio porque no se defiende. Pero esos ratones nos sirven como modelo. Cuando desaparecen porque se mueren los linfocitos de la persona con alopecia areata, el pelo de la persona que está en la piel del ratón vuelve a crecer. Cuando le inyectamos al ratón otra vez linfocitos de la persona con alopecia areata, el cabello que había salido, el cabello de persona en un ratón, el cabello que había salido vuelve a caer. Ese es un modelo que demostró el papel inmunológico de los linfocitos autólogos de la propia persona, y eso también se ha comprobado incluso en sistemas experimentales in vitro. Se cogen voluntarios normales y se extraen los folículos, se hace una disección, se sacan los pelitos de los folículos de los voluntarios, y entonces se disgregan las células y se ve que las personas con alopecia areata son capaces de atacar a las células disgregadas de los propios folículos. Este es un ejemplo en estos ratones tontos inmunológicamente, con inmunodeficiencia combinada severa, que se mueren si los sacamos de la burbuja. Cuando ponemos cabello de alopecia areata en el ratón se pierden. Cuando ponemos linfocitos T vuelven a expresar HDADR esos folículos de persona y se vuelve un infiltrado y vuelve a perderse el cabello de la alopecia areata. Y aquí, bueno, son estudios en los cuales se han empleado esos ratones, los ratoncitos que hablábamos del laboratorio Jackson, y se puede estudiar cuáles son los factores que hacen que los ratones tengan o no tengan resistencia a la alopecia areata. Siempre en el fondo es un equilibrio entre los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T que expresan unas moléculas, unos marcadores que son los CD44, y lo que se ha visto es que
en la fase inicial de la infiltración se produce un aumento de la expresión de este semáforo, de esta molécula que es la CD44. Si tenemos un anticuerpo artificial dirigido contra ese CD44, podría ser que con ello mejoráramos la alopecia areata. O sea que igual que hoy en día tenemos tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales que se emplean para la psoriasis, para el cáncer, para otras enfermedades, podría ser que en el futuro tuviéramos anticuerpos monoclonales dirigidos contra, a lo mejor, CD44, que fueran bien tolerados, fueran seguros y que fueran eficaces para el tratamiento de las personas con alopecia areata total o universal. Y este es un ejemplo de estos ratoncitos, los de Jackson, en los que cuando los inyectamos un anticuerpo dirigido contra esta molécula que se expresa en los linfocitos de esos ratones, conseguimos revertir la alopecia areata en esos ratones. O sea, esto es un modelo de tratamiento de futuro que podría ser útil. O sea, lo que hacemos nosotros es eliminar esta activación de los linfocitos. Otra manera de solucionar o curar o mejorar la alopecia areata es distraer a los linfocitos. Tenemos a los policías ahí atacando a los de la gente de la Roja Cataluña, pues les vamos a poner una manifestación de ladrones a ver si se distraen. Y eso es lo que hacemos con las terapias inmunomoduladoras. Si nosotros a una persona que tiene alopecia areata le producimos un eczema de contacto, un eczema de tipo alérgico en el cuero cabelludo, la inflamación se va a ir de los folículos para atacar, para responder al antígeno que estamos poniendo en contacto con la piel. Eso en una persona que sea, por ejemplo, muy alérgica al níquel, la típica chica que se pone unos pendientes y enseguida le sale aquí un eczema importante, pues, por ejemplo, pintándole la cabeza con una solución de níquel, podríamos conseguir ese mismo efecto. La persona que no es alérgica a nada que nosotros sepamos, tenemos maneras, hay fármacos, con los que somos capaces de producir una sensibilización. O sea, una persona no ha estado nunca en contacto con dinitroclorobenceno o difenciprona, la sensibilizamos, lo explicaba la doctora Roe, producimos una sensibilización de manera que adquiere memoria contra esa sustancia y luego cuando ponemos en contacto con la piel de esa persona la misma sustancia, se produce una respuesta no inflamatoria sino alérgica, se produce un eczema de contacto. Y ese eczema de contacto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que distrae los linfocitos que estaban aquí atacando el pelo, pues se van para arriba, que es donde está la sustancia del antígeno de contacto. El cabello lo deja, al pelo lo dejan tranquilo, el pelo vuelve a crecer. Ese es el mecanismo por el que actúan los inmunomoduladores tópicos. En realidad son inmunoestimuladores. ¿Qué ocurre? Que el cabello lo dejan tranquilo, al folículo lo dejan tranquilo y se van los nutritos a otra parte. Y eventualmente con eso podemos conseguir que se resuelva el problema en algunos casos. Las células de Langerhans, cuando las tratamos, también esas células que estaban activadas, podemos conseguir que se desactiven. Y este podría ser otro mecanismo también para tratar la alopecia areata en algunos pacientes. Y el empleo de mecoretamina, por ejemplo, es un fármaco que tiene un cierto potencial de producir cáncer. O sea, algunas de las sustancias, por ejemplo, la difenciprona, no, pero el dinitroclorobenceno sí. Algunas de las sustancias como que producen una estimulación de la piel, a veces en algunas personas podrían producir cánceres de piel, por ejemplo. Y por eso no se emplean, pero hay que buscar otras alternativas que sean más seguras. Pero empleando, por ejemplo, esa sustancia que se utiliza para tratar pacientes con linfoma cutáneo, lógicamente es una crema, con una solución, eso se puede aplicar en ratones y esa sustancia es capaz de atacar a los linfocitos que están infiltrando la piel de esos ratones con alopecia areata y producen una repoblación. Aquí tenemos el ratoncito este peludo, que debe ser un poco Rastafari, que lo hemos curado de su alopecia areata con el empleo de mecoretamina. Se demuestra además que lo que hacemos es, además le podemos coger el ratón y le tratamos solamente un lado, y sale el pelo solamente en aquel lado. Pero al final, por un efecto, digamos, de que los linfocitos van recirculando por todo el organismo, igual que pasa en las personas que a veces las tratamos pintando solamente un lado, al final se produce la mejoría en los dos lados. Y eso es por un efecto tóxico, supresor de esos linfocitos que estaban activados sin venir a cuenta. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Bueno, pues que posiblemente podemos regular los mecanismos de control de la inflamación en los linfocitos mediante quizá anticuerpos monoclonales en el futuro. ¿Hay campo por delante para investigar? Pues sí, hay muchísimo. Todo eso es la lista, digamos, la lista de deseos, la carta de los Reyes Magos de la gente, que no son pocos, que están investigando en la alopecia areata.
y posiblemente el día que se descubra un fármaco que se puedan hacer estudios de una forma generalizada, porque el gran problema es que los pacientes con alopecia areata es, bueno, pues yo casi un 2% de la población. El riesgo de cada persona es de 1,7% a lo largo de la vida. Pero personas con alopecia areata universal no hay tantas. Entonces cuesta, es difícil, a menos que se pongan de acuerdo a través de opciones de pacientes, etcétera, conseguir suficiente población para entrar en ese tipo de ensayos o de estudios que eventualmente nos permitan conseguir un fármaco que sea eficaz, con el mínimo de toxicidad y el máximo de efecto, digamos, a largo plazo en el tratamiento de esa enfermedad autoinmune. Creo que esto era todo lo que les quería explicar y ahora que quizá abrimos el turno de preguntas en la que seguro que todos quedaréis satisfechos, si por lo menos, si no de las respuestas tan inteligentes que os damos, de la forma como nos ocurriremos, cuando no sepamos qué contestar.